¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¡Achú! Amado por muchos, odiado por otros, y el rostro del gobierno federal frente a la crisis de salud que vivimos en México. La increíble historia del subsecretario de Salud mexicano y su familia. Estas son 27 cosas que no sabías de Hugo López-Gatell. Número 1. Gatell, los gatos de oro. El origen del apellido Gatell está en la palabra hebrea hatul, que significa gato. Los inicios de esta familia se remontan hace varios siglos en la costera ciudad de Tarraco, hoy Tarragona, en Cataluña, España. Allí, la palabra hatul pasó a convertirse en gatet y luego en Gatell, que en catalán significa gatito. El escudo de armas de la familia es precisamente un gato de oro, ya sea sentado o simulando movimiento. Si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón? Gracias, Daniela. Número 2. Perseguidos ancestrales. La familia Gatell es de origen sefardí, es decir, judíos que radicaban en España. Desde hace más de 500 años, los Gatell tuvieron que dividirse entre los que fueron obligados a volverse católicos por órdenes de los reyes de España o ser expulsados a otros países como castigo por no convertirse. La familia directa de Hugo López-Gatell se quedó a vivir en Cataluña hasta el siglo XX. Oye, papi, ¿me puedes regalar un pesito para un taquito? Número 3. Los Gatell contra el fascismo. El abuelo de Hugo, el señor Francisco López-Gatell, luchó desde Cataluña contra el fascismo de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. De hecho, fue preso y sentenciado a reclusión perpetua el 12 de octubre de 1934, aunque logró su liberación y escapó con su familia a Francia. Número 4. Gatell y los nazis. Para su mala fortuna, Francia fue invadida por los nazis y Gatell, perseguido de Franco, seguía manteniendo resistencia. Antes de verse derrotado, don Francisco mandó a su esposa y 3 de sus hijos a un lugar seguro en Francia, mientras él y su hijo mayor se quedaron a combatir. Finalmente fueron vencidos y arrestados. Los rebeldes republicanos, entre ellos don Francisco, fueron llevados a un campo de concentración y sentenciados a ser fusilados. Número 5. El escape de película. Estando presos en dicho campo de concentración, llegó la orden por escrito para fusilar a los rebeldes republicanos. Pero la orden llegó en español y ninguno de los guardias hablaba dicho idioma. Así que los custodios preguntaron quién podía traducir el mensaje al francés y don Francisco se ofreció. La orden era fusilarlos en el instante. Así que don Francisco tuvo una idea. Les dijo a los guardias que la orden era soltar a los presos en el bosque para que murieran de hambre y frío. Los custodios se tragaron el engaño y don Francisco con su hijo pudieron escapar y llegar a un barco que partía rumbo a México. Número 6. Una reunión inesperada. Una vez en el barco y sin habérselo propuesto, don Francisco y su hijo se encontraron a bordo con una sorpresa. Resulta que su esposa y sus 3 hijos iban también en ese mismo barco, mismo que llevaba a cientos de migrantes españoles que fueron recibidos en México gracias a la intervención del entonces presidente, general Lázaro Cárdenas. ¿Todo bien, doctor? Sí, ya pueden salir, pero no todos juntos. ¿Qué dijo? Pues creo que dijo que todos juntos. No. Número 7. Amor a México. Entre los niños que llegaron a bordo de ese barco estaba Francisco López-Gatell Trujillo, el padre de Hugo López-Gatell. El señor Francisco se recibió como médico cirujano a los 30 años, además de hablar 5 idiomas. En 1956 se fue a estudiar urología a Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital, donde logró ser jefe de residentes y especializarse en trasplante de riñones. Gatell pudo quedarse allá y amasar una buena fortuna, pero cuenta en entrevista el doctor Héctor Fidel Calderón, urólogo y expupilo del doctor Francisco, que Francisco López-Gatell decidió regresar a México para pagar todo lo que este país había hecho por él y su familia. Número 8. De jardinero a salvar vidas. Ya habíamos dicho que el señor Francisco López-Gatell llegó a ser jefe de residentes y obtener una buena posición en Estados Unidos. Pero a su regreso a México, López-Gatell empezó desde abajo, ocupando una plaza de jardinero en el Hospital 20 de Noviembre. Con el tiempo, y gracias a su trabajo y esfuerzo, Francisco López-Gatell se convirtió en uno de los mejores urólogos del país. Escribió más de 200 artículos, formó parte de la
la creación de la unidad de trasplantes del Centro Hospitalario del Iste y fue miembro del equipo que elaboró el Manual de Procedimientos Médicos y Administrativos para lograr que, el 19 de febrero de 1975, el primer trasplante renal que realizó el Iste en su historia fuera una realidad y todo un éxito. Número 9. El amor a los gatos. Cuentan que el doctor Francisco, padre de Hugo, tenía un amor muy grande por los gatos, reflejado no solo en el anillo que usaba con la figura de dicho animal, sino en el cuidado que tenía hacia sus propios gatos. Amor que iba más allá de su relación con el apellido Gatell. Algunos entrevistados por el portal MX cuentan que el doctor relataba cómo él y otras personas tuvieron que comer gatos durante la guerra para poder sobrevivir. Número 10. Hugo López Gatell. Hugo López Gatell Ramírez nació un 22 de febrero de 1969 en la Ciudad de México. Su señora madre, doña Margarita Ramírez Duarte, también pertenece al ámbito médico, ya que era enfermera cuando conoció al doctor Francisco. El actual subsecretario realizó casi todos sus estudios en el Colegio de Madrid, institución creada por y para los exiliados españoles en México. Hola doctor, buenas tardes. Araya Uribe del Sol de México. Esta tarde el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permítame. Pues dice que hay Número 11. Estrella de rock and roll. Durante esos tiempos, López Gatell y su hermano Carlos crearon una banda musical llamada Cantera, la longitud de onda perfecta. Esta banda contó con la participación de nada más y nada menos que Luis Alfonso Figueroa y Jacobo Lieberman, quienes más adelante formarían la mítica banda de Santa Sabina. Por si fuera poco, en algún momento la banda llegó a tener como parte de sus integrantes a Luis Ernesto Martínez Novelo, el actual bajista de La Gusana Ciega. Número 12. Gatell, el flautista. Carlos tocaba las percusiones y Hugo López Gatell la flauta traversa. La particularidad de esa banda es que al ser de rock progresivo y no hacer covers, sino composiciones propias, no había vocalistas, solamente música. Hay que decir que en la actualidad, Hugo López Gatell prefiere más el jazz que el rock. que no es congruente con sus cifras. Que los bueno, a ver, permítame. A ver, cuénteme esa. Número 13. Gatell y los Caifanes. La banda era más un pasatiempo que una profesión, y a pesar de ello, llegaron a tener su pegue, llegando a tocar en el Cook junto a varias bandas de cierta importancia entre los chavos de 1985, además de las tocadas en el Colegio Madrid. Un día llegaron a alternar con un grupo que en ese entonces se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora, y que unos años más tarde sería conocido como los Caifanes, una de las bandas de rock más importantes en la historia musical de México. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. No se inhiba. O si quiere, mientras tomamos otra pregunta, mientras lo analiza. Número 14. La Facultad de Medicina. Hugo López Gatell estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se recibió en 1994. Sus compañeros de generación lo describían muy serio, diferente al resto de sus compañeros, vistiendo ropa de marca, muy pirruris, diría Andrea González, compañera suya y actual directora de la Clínica Condesa. Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Número 15.
Hugo, el revolucionario. En 1986 se dio el primer intento por privatizar el acceso a la educación superior, es decir, el intento por privatizar a la UNAM. Para evitarlo, los estudiantes crearon el Consejo Estudiantil Universitario. Entre lo que buscaba el llamado CEU era que la UNAM estuviera al alcance de quien quisiera estudiar y no solo para quien pudiera pagar. Desde que entró a la UNAM, Hugo López-Gatell formó parte de dicho movimiento, integrándose al grupo de los líderes principales, convirtiéndose en parte activa del movimiento. Número 16. El día que tomó rectoría. Como las autoridades de la UNAM no se prestaban mucho al diálogo real, los alumnos empezaron a realizar otro tipo de protestas. El propio Hugo López-Gatell participó en estos actos, como lo recordaba en una entrevista donde relataba cómo cerraron rectoría para presionar a las autoridades. En esta nota periodística se menciona al propio Gatell en una de las manifestaciones de aquel entonces, realizada en Prepa 6 y que, dicho sea de paso, involucró porros, no estudiantes, que mandó rectoría para enfrentarse a los inconformes. Número 17. Narro contra Gatell. El pleito entre José Narro Robles y Hugo López-Gatell se remonta a aquellos tiempos. Narro era la voz de rectoría frente a los estudiantes del CEU y Hugo uno de los que constantemente participaba en las mesas de diálogo. Cuentan varios contemporáneos a dicha época que desde entonces Narro tiene resentimiento y mala fe hacia Gatell. Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones. Número 18. Vota por los López. Hugo López-Gatell y Ruy López de Herradura formaron una amistad desde tiempos del Colegio Madrid y la mantienen hasta la fecha. Durante su tiempo de universitarios se postularon para formar parte del Consejo Universitario, que debía elegirse mediante voto directo. Así que lanzaron su campaña con el eslogan Vota por los López, donde Gatell era el titular y Ruy el suplente. La fórmula llegó a tener el apoyo del famoso caricaturista mexicano Rafael Barajas, el Fisgón, quien creó sus carteles promocionales. Número 19. La trayectoria. Desde que se tituló, Hugo López-Gatell siguió estudiando y creciendo profesionalmente. Actualmente cuenta con una especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y un postdoctorado en Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins. Número 20. Gatell contra Calderón. Hugo López-Gatell era director general adjunto de epidemiología en el sexenio de Felipe Calderón cuando la influenza AH1N1 azotó México. Se reunió a un grupo de expertos para hacer frente a dicha epidemia, entre los que estaban el propio Gatell. El grupo de expertos realizó un plan y emitió ciertas recomendaciones, pero los intereses del entonces presidente y varias farmacéuticas iban en la dirección contraria. El grupo de expertos recomendó no utilizar ciertas pruebas rápidas, ya que en realidad no servían para nada, sin saber que el gobierno de Calderón ya las había comprado. Al ver que los científicos no las usaban y que estorbaban en los intereses económicos de varios actores, los políticos tomaron el control y empezaron a utilizar esas pruebas rápidas, vacunas, gel y mascarillas a precios demasiado elevados. Tan solo en medios de comunicación, Calderón se gastó varios millones de pesos en entrevistas, spots y demás propaganda hacia su imagen en tan solo unos meses, según ellos, para hacer frente a la pandemia. Ahí nació la rivalidad entre Calderón y varias farmacéuticas contra Gatell y otros científicos que no se prestaron al negocio en ese 2009. Queremos dar por iniciada la fase 3. Pum pum. Ciencia. Número 21. Tiene su propio Funko. A principios de mayo de este 2020, el colectivo Arctic creó la figura Funko del subsecretario Hugo López-Gatell. Aunque no es una figura original de la serie Funko Pop, sino una réplica creada de manera independiente, la demanda fue tan buena que de 50 piezas que se pensaban sacar originalmente, tuvieron que hacer más de 250 tan solo en el primer lote. La figura vale 699 pesos por si te interesa. Número 22. Epidemiólogo famoso. De acuerdo con una investigación de la Fordham School of Business and Innovation en Alemania, Hugo López-Gatell está entre los 3 secretarios o subsecretarios de salud más famosos del mundo en redes sociales. Solo en Twitter ha sido 115 veces Trend Topic en lo que va
de 2020. Número 23. El amor y la medicina. Hugo López-Gatell conoció a su futura esposa, Arantxa Colchero, hermana de la actriz Ana Colchero, siguiendo juntos un camino de amor y medicina. Gatell le dedicó su tesis de posgrado a Colchero y ella su tesis de economía de la salud. Colchero tiene además un doctorado en salud internacional por la Universidad Johns Hopkins, donde ambos coincidieron. Colchero se especializa en temas de obesidad y es una de las impulsoras al aumento de impuestos a bebidas azucaradas como el refresco, lucha en la que le apoyó Gatell y que le sirvió a ambos ganarse el odio de la industria refresquera y la alimenticia. Como ya vio, Gatell tiene muchos enemigos poderosos que no le han perdonado sus actos. Número 24. Gatell, el soltero codiciado. Desafortunadamente, y luego de una relación de más de 25 años, la pareja rompió relaciones desde hace un año, de acuerdo a lo que la propia Arantxa declaró en una carta enviada al portal MX. Así que el subsecretario se ha vuelto uno de los solteros más codiciados de México. Pero apúrese, porque ya varias reporteras le han echado el ojo. Muy buenas noches. ¿Mande? No, gracias. Son la... Ya me... Ahora sí me cambió el ritmo. Número 25. Las piedras en el camino. López-Gatell ha enfrentado varios obstáculos para llevar a cabo su labor. La lista es larga y la encabeza el terrible llamado de Javier Alatorre a desobedecer las indicaciones del personal de salud, algo irresponsable que puso la vida de millones en peligro. Recordamos también el famoso ¿le está mintiendo a México? E incluso el presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo presentó un amparo para demandar que las conferencias vespertinas sobre esta enfermedad que azota a México fueran suspendidas, pues no le gustaba lo que ahí se decía. Número 26. Le va a los Pumas. De acuerdo con el portal mediotiempo.com, Hugo López-Gatell es aficionado a los Pumas de la UNAM en la Liga MX, aunque en realidad no pudimos encontrar ninguna declaración suya al respecto y el portal solo indica que le va a los Pumas por haber estudiado en la UNAM. Número 27. La revista Arrepentida. La revista Quién, que se especializa en chismes rosas y cosas de la farándula, iba a dedicar una portada bastante particular al subsecretario, misma que de hecho se filtró a las redes sociales. Pero posteriormente, y quizás para evitar conflictos, decidió hacer su portada más ligera y menos comprometedora. Estas fueron 27 cosas que no sabías de Hugo López-Gatell. Déjale un mensaje en la caja de comentarios y si te gustó el video, comparte el video para que más gente tenga la oportunidad de verlo. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales para más videos. Yo soy Jorge Vargas y esto es Canal 211 Coyoacán. Pásala bonito. Gracias. Hasta la próxima.